Hola Horacio, ¿cómo estás? ¿Qué decís, Samuel? ¿Cómo te va? Seguimos con Dante hoy, pero pasamos de las luchas políticas al sueño imperial. Este terceto del paraíso de Canto Sexto me parece un buen enlace con lo que hemos estado viendo en el video anterior, porque aquí, en el tramo final de lo que es la redacción de su obra máxima, Dante está marcando lo que ha sido el precio de la lucha entre partidos. El signo imperial, la enseña del imperio, ha sido tanto maltratada por los güelfos, ¿no?, que han optado por los franceses, ¿no? Ese es el significado de la palabra lices, ¿no?, los lices amarillos de la corona francesa, pero también por los gibelinos, ¿no?, que se han apropiado de ella para sí mismos, olvidando su valor ecuménico. Es en la obra sobre la monarquía donde Dante expresa sus ideas políticas. Bueno, no solo en el de monarquía, si bien es el texto que va a sobresalir porque tiene como tema central la cuestión del imperio, nosotros encontramos alusiones y tratamientos incluso muy significativos en el convivio, en las cartas, y por supuesto lo veremos también en la propia comedia, en la parte culminante de la obra, en el paraíso. Los autores discuten el momento en que se habría redactado este texto, que estaría inconcluso en rigor de verdad. Algunos piensan, bueno, esto es del momento en que Enrique VII de Luxemburgo es electo rey de romanos y por supuesto está en condiciones de ser coronado, o incluso posterior a la coronación. O sea, esto implicaría entre 1310 y 1312, aunque lo más seguro es 1316, a posteriori de esta fecha, porque hay una alusión concreta a Paraíso 5:19. Esta es una síntesis de la idea de Dante sobre el imperio. Sí, sin duda. Tenemos que recordar que Dante no es un técnico como serían los teólogos o los juristas que están ocupándose del tema de las formas de gobierno ideales y sobre todo de la tensión entre el gobierno universal, de la plenitud o potestatis del emperador, y veremos después también con el pontífice. La definición de Dante acerca el gobierno imperial no a una simple expresión territorial, sino a una idea de monarquía o imperio universal que afecta al conjunto del género humano. Esto, por supuesto, podía generar alguna lectura hostil para el papado, y de ahí que poco tiempo después de la muerte de Dante, esta obra es quemada, y luego veremos en la segunda mitad del siglo XVI entra al índex de los libros prohibidos y permanecerá allí hasta la segunda mitad del siglo XIX. La monarquía tenía como centro al emperador, pero ¿qué pasaba con el poder del Papa? Bonifacio VIII, por ejemplo, que fue puesto en el infierno por Dante. La actitud de Dante hacia los pontífices es muchas veces controversial, ¿no? En el caso de Bonifacio VIII, él aparece justamente entre los simoníacos, esto es, aquellos que han obtenido sus posiciones por vía del dinero, por vía de los influjos de interés, muy alejados del pastorado espiritual que se espera de los pontífices. Y en el caso, bueno, por supuesto de Bonifacio VIII, pero no solo el de él, encontramos a los papas en una situación delicada. Sin duda, el tratado de monarquía nos muestra la figura imperial como la figura eminente. Pero también podemos encontrar que genera una suerte de compensación o de equilibrio con la figura del pontífice, que ha llevado incluso a algunos autores a hablar de esta suerte de teoría de los dos soles, ¿no?, el Papa y el Emperador, sin desmedro de esta inclinación que de todos modos vamos a ver, confirmada por otros aspectos, de Dante por el imperio. Vimos recién al Papa. ¿Cuál es el emperador en la época de Dante? Es una figura sumamente interesante, es Enrique VII de Luxemburgo. Pensemos que desde la muerte de Federico II en 1250 no hemos tenido coronación imperial, no hemos tenido emperador en el sentido estricto del término. Por supuesto han pasado otros personajes por el título de rey germánico, el rey de romanos, pero el caso de Enrique VII es bastante peculiar porque también, como había realizado en su momento en varias oportunidades Federico II, decide ajustar las clavijas de los reinos que componen el imperio y desciende a Italia. Este periplo es sumamente importante y hace pensar a muchos partidarios gibelinos, y por supuesto güelfos blancos también, que llegó la hora de la pacificación a partir de la figura imperial. Y ciertamente tenemos que colocar a Dante entre esos
esos personajes que tienen esperanza en esta figura. Aquí vemos el detalle precisamente del monumento funerario que hace Tino di Camaino para el emperador, que está actualmente en el Museo de la Ópera del Duomo de Pisa. ¿Cómo se transformaba alguien en emperador? El título imperial es electivo. Hay primero una elección que, por supuesto, en principio tenía que ver con la asamblea llamada Dieta, pero que luego se circunscribe a un conjunto de electores. Lo que estamos viendo aquí es la representación de esos electores que eligen, por supuesto, al rey de Romanos, que luego deberá ser coronado por el Papa para consumar la investidura imperial. Una observación que quería hacer con referencia a lo que estamos viendo y otras que veremos más adelante, es que esto forma parte de un manuscrito excepcional. El comitente fue el hermano de Enrique, que era uno de los electores del imperio, ¿no? Y uno de los 3 electores episcopales, Balduino de Treveris. Él sobre 1340 comisiona una suerte de historia de lo que significa el gobierno de su hermano, ilustrado de una manera muy interesante. Aquí vemos uno de esos casos y ahora veremos otros. Aquí encontramos una suerte de caminos paralelos con grandes emperadores del pasado y sobre todo, bueno, con la casa Stauffen. Tanto Federico Barbarroja como su nieto Federico II fueron emperadores muy preocupados por afirmar su autoridad en cada una de las partes del imperio. Recordemos que el imperio está formado por un conjunto de reinos, ¿no? En este caso Borgoña, Germania, Italia. Y evidentemente Italia es la zona más problemática y Enrique decide dirigirse a la península, para lo cual cruza los Alpes, y aquí nuevamente este códice comisionado por su hermano nos muestra ese cruce, ¿no? Es muy atractiva la imagen porque vemos el ascenso y luego el descenso. Vemos al emperador acompañado de su entorno inmediato, su esposa Margarita de Brabante y, por supuesto, su hermano, el obispo de Treveris. Enrique de Luxemburgo cruzó los Alpes y descendió a Italia. ¿Su autoridad fue aceptada pacíficamente? No, para nada. Este es uno de sus grandes problemas porque había descendido con relativamente pocas tropas, tiene que sitiar ciudades, tiene problemas en Milán, tiene que tomar Cremona, y luego, en el caso de Brescia, que está ilustrando esta miniatura, lleva meses hasta que finalmente Enrique toma la ciudad y tiene durísimas represalias. Vemos aquí la tortura y ejecución del jefe güelfo Tebaldo Brusati. Enrique impuso su autoridad, pero su esposa murió antes de llegar a Roma. Sí, este es otro de los costos serios que supuso este descenso a Italia. Margarita de Brabante, su esposa, está sepultada en Génova. Giovanni Pisano realiza el monumento funerario que vemos es ya de una notable calidad que nos permite avisorar lo que será el arte italiano del pre-Renacimiento y el Renacimiento, ¿no? Finalmente, Enrique impuso su autoridad y fue coronado. En junio de 1312, luego de 4 años transcurridos desde su coronación como rey de Romanos en 1308, Enrique consigue finalmente la última etapa de la investidura imperial, que es la coronación en Roma. Lamentablemente, las circunstancias de la ciudad, lucha de partidos, amenazas exteriores, llevan a que no sea coronado en San Pedro, sino en San Juan de Letrán, y no sea el Papa, que en ese momento se encontraba en Aviñón, por lo cual la investidura la realizan 3 cardenales favorables al emperador. El emperador fue coronado y meses después murió. Al año siguiente, en efecto, como bien decís, 1313, el emperador, muy joven, fallece de malaria. Está en operaciones en la región de Toscana, está amenazando Florencia, está reagrupando sus fuerzas. El momento es delicado porque también hay una posibilidad de intervención de parte de los angevinos del sur de Italia, y mientras, como digo, realizaba esas operaciones, el emperador muere. Y esto ciertamente es un golpe muy fuerte, no solo para lo que fue la empresa imperial, sino también para los que habían depositado en él las mayores esperanzas, por supuesto, entre ellos Dante. Aquí lo que estamos viendo son los restos físicos de Enrique, un hombre de una estatura bastante elevada, prácticamente 1,90 m. No tenemos en general testimonios tan directos del medioevo, sobre todo lo que tiene que ver con los individuos. Junto con sus restos teníamos un
ajuar funerario, algunos restos de textiles e incluso la corona, que no podemos confirmar que esta sea la que efectivamente él utilizó en el acto de la coronación. ¿Cómo se compara la idea de Dante del imperio con la de otros teóricos de la época? Entre fines del siglo XIII y principios del XIV, nosotros tenemos una gran actividad intelectual en torno a lo que podría ser el mejor modo de gobierno y sobre todo resolver la tensión entre estos dos soles, ¿no? Entre el Papa y el Emperador. Básicamente son teólogos y juristas, ¿no? A diferencia de Dante. Y este es uno de los casos más salientes porque es de un coetáneo algo menor que Dante, Marsilio de Padua, que luego va a ser un importante asesor del que va a suceder en el imperio Enrique VII, que va a ser Luis IV el Bávaro. Esta obra se conoce con el nombre de Defensor Pacis, el defensor de la paz. Y es una obra que comienza a redactarse antes de la muerte de Dante, pero después va a tener un impacto muy significativo, por lo menos hasta mediados del siglo XIV. Por cierto, viniendo de un jurista, y también con formación teológica, el Defensor Pacis es un tratado muy articulado, muy argumentado, con un peso importante del pensamiento aristotélico, que también era común a Dante. Dante continuamente muestra no solo admiración, sino conocimiento de la obra aristotélica, lo vemos atravesando diversas obras, y por supuesto en el caso de la monarquía se nota también esta presencia, aunque el peso de historiadores, incluso por ejemplo Tito Livio, es muy significativo. Y ahora sí, Dante, el paraíso. Ciertamente, acá está la culminación del pensamiento y de la figuración que tiene Dante del Imperio, ¿no? Aquí estamos en ese mismo canto sexto del Paraíso, en el cual la ilustración nos está mostrando al que va a ser el interlocutor de ese canto, que es justamente el emperador Justiniano, que aparece como una figura altamente positiva, no solo por un imaginario que Dante tiene de correcta conducta política, sino también por toda su obra legislativa. Justiniano va a proporcionar una narración de lo que significa la historia del imperio, ¿no? Y de el papel que le cabe a Roma en esa historia. Cerramos con esta imagen, que es del canto 18 del paraíso, donde se ve al águila de la justicia, que es también el águila imperial. Es una ilustración del siglo XV, que ya realiza una serie de Giovanni di Paolo, que tiene un altísimo valor simbólico y una gran capacidad de síntesis, ¿no? Aquí vemos a Dante y Beatriz como dos figuras etéreas, volando, dirigiéndose, inclinándose hacia esta particular águila que representa no solo un tipo de autoridad imperial, sino el modo en que esa autoridad imperial se proyecta. Esto es hacia el conjunto de la humanidad y no simplemente a alguna parte del orbis terrarum, de la Christianitas en la cual Dante vivía. Muchas gracias, Horacio. Y si te parece, hablamos de la comedia en el próximo video. ¿Cómo no? Muchas gracias, Samuel.